¿No? ¿Nadie lo recuerda? ¿Cómo dijo, profesora? ¿Lo puede repetir? ¿Recuerdan alguna función de los distintos organelos o qué organelos recuerdan de la célula? Podríamos decir es que no recuerdo muy bien cómo se llama la que parece laberinto, que es el que se Matriz. encargaba de procesar todo lo que eran las proteínas adentro de la célula como tal. ¿Cómo se llama? Membrana interna, matriz, membrana No, externa y eso. se llamaba, de hecho aparece el laberinto, creo que es la mitocondria, No. no recuerdo muy bien. Profa, hay uno que es el ribosoma y es el que se encarga de producir proteínas, ¿no? Ajá. Uno de ellos, sí. ¿Qué otro, chicos? Tiene muchos organelos, ¿eh? No solamente tiene 2 o 3. Por ahí está el centro de mando, que ¿cómo se llama? ¿Se llama núcleo? Exactamente. Es como decíamos, ¿verdad? Que es como el cerebro de la célula, es el que manda a todos los organelos y qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a hacer. ¿Algún otro organelo? El ribosoma, mis. ¿De qué se encarga? ¿No? Bien, a ver. Entonces vamos a recordarlo, chicos. Tiene distintos organelos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, podemos decir que los más importantes o los más relevantes está el núcleo, donde además del ser el centro de mando, contiene el código genético, es decir, el ADN y el ARN. Ujú. Y además, este hace que determinen ciertas proteínas e incluso enzimas, cuáles serán fabricadas por la célula, ya que todas las células de nuestro cuerpo tienen un nombre diferente. ¿Recuerdan cómo se llaman las células del tejido adiposo? ¿O las células sanguíneas? ¿Cómo se llaman? Las sanguíneas era ¿cómo se llama? Eritrocito. El eritocito, ajá, muy El bien. eritrocito también. El ¿Cómo se llama? adipocito es el del tejido celular. Ujú. El del tejido, perdón, adiposo. ¿Qué otro? No me acuerdo. Por ahí las células que son de los... Las neuronas, Exactamente, las encontramos en el sistema nervioso. los osteocitos Ajá, que son de qué parte de del los huesos. cuerpo. Exactamente. Y del sistema muscular, ¿se acuerdan cómo se llaman? ¿Miocitos eran esas? No. Miocitos, exactamente. Así sí. ¿Sí? Y entonces cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una función distinta, ¿sí? Otro organelo súper importante es el retículo endoplasmático rugoso, que es el que mencionaba Héctor. Ujú. Este es el que contiene a estos pequeños puntitos que podemos ver ahí, que son los ribosomas. Estos ribosomas llevan a cabo alguna síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, pues es para que la célula funcione adecuadamente. El aparato de Golgi, ¿qué hace? Es quien fabrica, ¿verdad?
a las vesículas secretoras y a los lisosomas, entre otras. Este es bien importante, chicos, porque este aparato de Golgi forma estas pequeñas vesículas que más adelante vamos a ver que son un tipo de transporte. Algunos necesitan energía, algunos no necesitan energía. El nucleolo produce el RNA, ¿sí? Las vacuolas almacenan y liberan muchas sustancias del citoplasma, ¿sí? El citoplasma es el medio acuoso, ¿recuerdan? Para llevar a cabo distintas reacciones que tienen que estar en presencia de un medio acuoso. Y por último, una de las más importantes, que es la mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria? Es la principal fuente de energía. En otras palabras, La que produce ATP. exacto, puede degradar, ¿sí? El ATP o puede hacer síntesis de ATP, para que nuestras células tengan energía. Bien, dicho esto, entonces, hay otro organelo que recuerdan dónde se ubica la membrana plasmática. Aquí no la señalé, pero ¿en dónde se ubica la membrana plasmática? Así alrededor de toda la célula. Exactamente. ¿Será distinto al citoesqueleto? Sí. Sí, ¿verdad? El citoesqueleto es esta como formación de enlaces, de estructura que le dan cierta forma a la célula. Mientras que la membrana plasmática, pues es lo que recubre, esta capa que recubre, ¿verdad?, a la célula. Bien. Maestra, una Entonces, pregunta. dígame. Entonces, ¿quién es el que da más protección a la célula? ¿La membrana o el citosqueleto? La membrana plasmática, y ahorita vamos a ver por qué, mira. Aquí está una imagen de la membrana plasmática vista desde otro ángulo, ¿no? Porque, bueno, la membrana plasmática es la que recubre a la célula y la que se encarga de seleccionar a aquellas partículas o aquellos nutrientes que entran o que no entran, aquellas proteínas que pueden entrar o que no pueden entrar. Entonces, la membrana plasmática es como nuestra piel, es la barrera que protege a nuestro cuerpo, ¿sí? Lo mismo pasa con la membrana plasmática, que es esta barrera que protege a la célula, ¿sí? Entonces, por definición, es una estructura laminar formada por fosfolípidos, es decir, algún tipo de lípidos. Estos fosfolípidos, ¿sale?, que son estos que tenemos aquí, tienen colas y cabezas hidrofílicas e hidrofóbicas, es decir, que no cualquier sustancia puede pasar. A veces tiene que venir acompañada, por ejemplo, otro tipo de lípido tiene que venir acompañada de una proteína para que pueda entrar a la célula, porque sin esa proteína no puede entrar, no hay manera, porque es hidrofílica e hidrofóbica, es decir, que repelen en contra de algún tipo de lípido. Y las proteínas que engloban a las células, pues bien, son estas. Define sus límites de la célula, contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior, ¿sí? Interior, vamos a llamarle al interior de la célula el medio intracelular. Intracelular viene de intra o de interior, ¿sale? Y el exterior, pues es el medio extracelular, extra, fuera de, ¿sí? Además, esta membrana se asemeja y se delimitan con los organelos de las células eucariotas. También delimita la célula y le da forma.
aparte del citoesqueleto, esta membrana le da forma. Puede ser que la membrana es tan versátil que puede hacer a una célula como el miocito alargado o una célula, por ejemplo, epitelial, por ejemplo, las de la piel, que son muy distintas a las células, por ejemplo, que son de la sangre, ¿no? Estas células sanguíneas que son como redondas, ¿no? Y que son bastante diferentes a algunas otras células. Entonces, delimita esta membrana plasmática su forma también. Entonces, chicos, ya no se puede sacar de aquí. Entonces, ¿qué es una solución? Antes que nada, hay que comprender qué tipos de soluciones existen y qué es una solución. ¿Alguien me quiere decir qué entendemos por solución? ¿Un líquido? ¿Un compuesto? Un compuesto, un líquido. ¿Qué más? ¿Qué es una solución? ¿Un conjunto de moléculas? Sí, puede ser. Por ejemplo, puede ser un medio acuoso que se compone por un soluto y un, ¿cómo se llama? Un y un solvente, ¿no? Sí, ¿Siempre tiene que ser líquido? no siempre. Ah, Generalmente sí. bueno. Por eso lo llaman como solución sanguínea. O solución salina, ¿no? También. Claro que sí. Hay diferentes tipos de soluciones. Bien, el medio líquido, entonces una solución es aquel medio líquido, ¿sí? Y digo, no siempre puede ser líquido, pero hablando a nivel celular, sí hablamos de un medio líquido que ambos lados de la membrana plasmática contiene. Esto es un ejemplo de solución. Básicamente, una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Es decir, pueden existir, puede ser que tengamos una solución de agua con azúcar, o de agua con alcohol, o de agua con alcohol y azúcar, o cuando ustedes quieren hacerse un café, ¿no? ¿Qué le ponen? Pues agua, café, azúcar, crema, ¿no? Entonces, hay diferentes componentes dentro de esta solución y que es homogénea, pues quiere decir que se puede revolver, ¿no? Como ejemplos están, por ejemplo, el aire que respiramos, que les decía puede ser líquida o no puede ser líquida. Este es un claro ejemplo de que no puede ser líquida también y de que el aire que respiramos pues es una mezcla de gases, ¿no? No solamente en el aire tenemos oxígeno y nada más, ¿no? No, también tenemos otros tipos de gases que pueden ser dañinos para la salud o no. Entonces, otro ejemplo es el agua del mar, ¿no? En donde hay una mezcla de agua y de sales. No solamente hablamos de sal o de sodio, ¿no? Hablamos de otro tipo de sales minerales que existen en el mar, ¿no? Millones de sales, no solamente son dos componentes. Y, por ejemplo, otra mezcla es el alcohol isopropílico, que es una mezcla solamente de agua con alcohol. Ahí sí estamos hablando solamente de dos componentes. Y, pues bueno, la sustancia que hay en mayor cantidad en esta solución recibe el nombre de disolvente, entonces, ¿sí? O es un medio dispersante. Entonces, aquella sustancia que en donde existe mayor cantidad
de este o de cierto componente, le vamos a llamar disolvente. ¿Sale? Por ejemplo, yo les pregunto entonces, si yo tengo 200 mililitros de agua y 500 gramos de azúcar y hago una solución, ¿cuál va a ser mi disolvente? El agua. ¿Seguros? El azúcar, ¿no? El azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué el azúcar? Porque tiene mayor cantidad de una solución y ese es el que va a recibir el nombre de disolvente, ¿no? Lo que acabo de decir. Porque está en mayor cantidad. Simplemente por eso. Si dijéramos que tengo entonces 1 litro de agua y 5 gramos de sal, entonces, ¿cuál sería el disolvente? El agua, profesora. El agua, ¿verdad? Tengo 1 litro contra solamente 5 de sal. Bien, entonces, en el caso del organismo, chicos, ¿no? O de nuestro cuerpo o del cuerpo humano, el principal disolvente es el agua. De ahí el por qué nosotros estamos constituidos por más del 80 o hasta el 90% de agua, ¿sí? Entonces, el agua, vuelvo a repetir, en el cuerpo, al menos en el cuerpo, es el disolvente principal en el organismo, ¿sí? Eso que no se les olvide. Los componentes o las sustancias presentes en cantidades más pequeñas se denominan solutos. Entonces tenemos al disolvente que está en mayor cantidad y al soluto que está en menor cantidad. ¿Sale? Los solutos de una solución son tan minúsculos que no se pueden depositar, es decir, se diluyen. ¿Sí? Hablando otra vez del ejemplo de la sal y el agua, ¿sí? Si tengo 1 litro de agua con 5 gramos de sal, pues bueno, mi disolvente va a ser el agua, mi soluto va a ser la sal. Y a manera de que yo, por ejemplo, agite, ¿verdad? Esta solución, va a haber cierto momento en el que estas pequeñas cantidades de sal, pues bueno, ya no las voy a poder ver, ¿no? Son tan minúsculas, tan pequeñas, que pues ya no se logran ver a simple vista y pues se disuelven entre el disolvente. No quiere cambiar. Entonces, el que tenga menor cantidad va a ser, bueno, se va a llamar soluto. Soluto, así es. Ok. Y el que esté en mayor cantidad. Disolvente. Ok. Tenemos aquí a los tipos de líquidos. Ajá, hablando ya de soluciones, pasamos a ver qué tipos de líquidos hay. Ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Está el espacio intracelular y extracelular, o también mejor conocido como intersticial, ¿sí? El líquido intracelular, pues es donde es el medio interno de la célula, en donde podemos encontrar los diferentes organelos, ¿no? Por ejemplo, el neoplasma y el citosol, ¿sí? Es una solución que contiene pequeñas cantidades de gases, por ejemplo, de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, sales, ¿sí? Que están, vuelvo a repetir, disueltos en agua. Así como el líquido intersticial, que es el líquido extracelular que baña continuamente el exterior de nuestras células, ¿sí? La célula, tanto dentro como afuera, tiene que estar en un medio líquido, siempre, siempre para su buen funcionamiento. Entonces, este líquido intersticial o extracelular, podemos imaginarlo o podemos compararlo con una sopa rica y deliciosa y nutritiva,
una sopa de letras, ¿no? O una sopa de verduras, en donde esta sopa contiene miles de ingredientes, ¿sí? En donde podemos incluir a distintos nutrientes, ¿no? Supongamos que tenemos una rica sopa de verduras que tiene chayote, que tiene zanahoria, que tiene acelgas, que tiene elote, que tiene zanahoria, ya lo mencioné, que tiene calabaza, que tiene jitomate, que tiene garbanzos, ¿no? O sea, imaginemos esa rica y nutritiva sopa en donde tiene pues bastantes ingredientes y algunos de esos ingredientes contienen nutrientes específicos que pueden ser aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, vitaminas, minerales, como cuáles, pues algunos aminoácidos como la alanina, que son esenciales o que son no esenciales, ácidos grasos, pueden ser saturados, insaturados, algunas vitaminas como por ejemplo la vitamina A, la vitamina B, etcétera, etcétera. Y también puede contener esta sopa sustancias reguladoras como las hormonas y algunos neurotransmisores, sales o productos de desecho que finalmente la célula pues va a eliminar. Entonces, para seguir estando sana, cada célula debe extraer de esta sopa lo que ella necesite y la cantidad exacta de las sustancias que necesita en momentos específicos y rechazar lo que no necesita. Por eso les decía que esta membrana es bastante selectiva. A menos de que la célula esté dañada, deja de ser selectiva y se vuelve permeable. Ahí el hecho de que cuando nuestras células están pasando por un proceso inflamatorio o un proceso de oxidación, ¿sí? O un proceso de envejecimiento, por ejemplo, pues las células dejan de ser altamente selectivas y ellas dejan pasar, a veces cuando dejan de ser totalmente selectivas, dejan pasar a cualquier tipo de proteína, ¿no? Y todas las proteínas, chicos, pueden ser o buenas o malas, ¿no? Hablando generalmente. De ahí el por qué, y me voy a ir a otro punto que está muy relacionado, es de ahí el por qué que las personas mayores o que los adultos mayores son mucho más susceptibles a cualquier tipo de virus y bacterias. ¿Por qué? Porque sus células ya se encuentran en un proceso de oxidación, sus células están dañadas. Hablando de adultos en plenitud, que están aparentemente sanos, pero tienen algún proceso de inflamación a nivel celular, ¿sí? Sus células también están dañadas y es ahí cuando cualquier tipo de virus o bacterias entra sin permiso alguno, ¿no? Sin pedirle permiso a estas células y entonces pues se replica, ¿no? Se replica, se hace amigo del virus o de alguna bacteria y es cuando pues se presentan mayores cantidades de enfermedades de tipo virales o de tipo bacterianas. Bien. Entonces, entendemos que todo lo que hay dentro, fuera de nuestras células, pues es una rica y nutritiva sopa, ¿no? De verduras que contiene bastantes ingredientes, que contienen a su vez nutrientes específicos que la célula puede adoptar o puede llevar a su interior para generar energía, para que se mantenga sana la célula y de ahí posteriormente eliminar lo que la célula ya no necesita. Bien. Ahora, hay otro concepto que se llama permeabilidad. Esta permeabilidad es de lo que les hablaba de ser selectiva o no. Esta membrana plasmática que podemos ver aquí abajo en la imagen, les decía que es selectivamente permeable, es decir, que esta permeabilidad selectiva significa que una barrera permite que algunas sustancias pasen a través de ella, mientras que impide el paso para otras. Esto es algo parecido
como el staff de un antro, ¿no? Que te deja pasar, por ejemplo, ¿a quién no deja pasar? Ah, pues a menores de 18, ¿no? Bueno, se supone, ¿no? Entonces, este staff es bastante selectivo, tanto así que no deja pasar a menores de 18 años. Si tienes tu INE y presentas esta evidencia de que eres mayor de 18 años, porque el staff es bastante selectivo, te va a dejar pasar, indudablemente, ¿sí? Entonces, así funciona la permeabilidad selectiva. Así se permite que los nutrientes entren a la célula, pero mantiene fuera muchas sustancias que son indeseables. Entre ellas, las indeseables pueden ser algunos tipos de virus y bacterias que recordemos, cualquier tipo de virus y bacterias, y de igual manera son proteínas, pero proteínas que dañan en algunos casos a nuestras células, ¿no? O a nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, las valiosas proteínas celulares y otras sustancias que mantienen dentro de la célula, mientras que a las de desecho les permite salir, ¿sí? Algunas sustancias que sí pueden pasar, ¿sí? Que serían como los mayores de edad, ¿no? Por ejemplo, Ángel es mayor de edad, Héctor y Sofía, ¿no? Entonces, a ellos sí los van a dejar pasar al antro, ¿no? A ellos sí los van a dejar pasar. Digamos que en vez de Ángel, Ángel es como si fuera el CO2, ¿no? O el oxígeno que necesita pasar a la célula para que la célula se mantenga en homeostasis. Supongamos que Héctor es como la glucosa, ¿no? Pues se necesita glucosa dentro de la célula para generar energía. Y vamos a suponer que Sofía, pues es como el glicerol, ¿no? Que necesita la célula también para poder tener un equilibrio, ¿sí? Y por ejemplo, algunos iones que a veces la célula no necesita y que ya pasaron y que no necesita más, por ejemplo, sería a Pablito, ¿no? Que es un niño menor de 18 años, pues no lo van a dejar pasar al antro, ¿no? Porque pues él es una forma de sal que mi célula ya no necesita porque ya hay bastante sal adentro, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues ya hay bastantes de los tuyos, ya no puedes pasar, es cupo limitado, ¿no? Bien. Ay, esto que no pasa. Entonces, cuando la célula deja pasar algunas sustancias, ¿sí? Es porque la célula busca que haya un equilibrio homeostático. La propiedad de la permeabilidad selectiva solo es propia de las células sanas y no dañadas, lo que les mencionaba antes. La célula siempre va a buscar un equilibrio o una homeostasis, que es lo mismo. Entonces, para ello necesita que haya una permeabilidad selectiva. Si no hay esto, la célula está dañada y va a dejar pasar pues a todos, ¿no? Tanto a los menores como a los mayores de edad. Entonces, por no ser selectiva o por no tener una alta permeabilidad. Cuando una célula muere o está seriamente dañada, su membrana plasmática ya no puede ser de ninguna manera selectiva y se vuelve permeable a casi todo. Es como cuando tenemos un novio, ¿no? Y cometemos el mismo patrón, ¿sí? Dice, no, pues a lo mejor yo ya tengo 30 años, ya me dicen quedada, ¿no? Y pues venga a nosotros tu reino, ya. Puede ser mi novio el que sea, ¿no? El que caiga. No, hay que ser selectivas, muchachos, hay que ser selectivos, ¿no? O sea, hay que ser bastante permeables y selectivos, ¿no? No dejar entrar a nuestro interior a cualquier persona, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando estamos dañados internamente. Cuando estamos dañados internamente, dejamos pasar al que se nos ponga al frente, ¿sí? Pero cuando estamos totalmente sanos, ¿sí? No dejamos pasar a cualquiera, ¿no? Y somos muy selectivos en nuestras relaciones. Entonces, cuando, recuerden, una célula muere o está seriamente dañada, pues es
deja de ser permeable, deja de ser selectiva y entra de todo. De ahí el porqué que, vuelvo a repetir, en personas en las que sus células están altamente dañadas o están pasando por un proceso inflamatorio, ¿sí? Son más susceptibles a aquellas enfermedades, a todo tipo de enfermedades, tanto virales como no virales o no transmisibles. Este fenómeno es evidente cuando alguien ha recibido, por ejemplo, quemaduras graves. Aquí estamos hablando de que las células del tejido epitelial, ¿sí?, han sido bastante dañadas, ¿no? Se quema nuestro tejido epitelial, se quemó nuestra piel, ¿sí?, en donde hemos recibido quemaduras graves, ¿no? Y estoy bastante susceptible a cualquier bacteria, cualquier virus que haya enfrente, ¿no? Entonces, los líquidos valiosísimos o proteínas e iones escapan de las células muertas o dañadas y no dejan ni siquiera retener aquellos líquidos que tienen que estar dentro de, para evitar que entre cualquier agente externo a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en una persona que se quemó y que fue una quemadura hasta de tercer grado, ¿no? Pues bueno, es una persona que en primera va a requerir de mucha más energía que cualquier deportista que hizo 5 horas de ejercicio, ¿no? Además, es más susceptible a cualquier tipo de enfermedad, cualquier infección puede entrar en esta persona. ¿Por qué? Precisamente porque estas células han sido altamente dañadas. Ahora, vamos a ver los tipos de transporte dentro y fuera de la célula. Para que la célula nuevamente esté en homeostasis, tenemos que tener tipos de transporte o hay diferentes transportes. Entonces, el movimiento de algunas sustancias a través de la membrana plasmática, ¿sí?, ocurre básicamente de dos maneras. Puede ser o de manera pasiva o de manera activa. No hay más, chicos. A partir de estas dos formas, tanto pasiva como activamente, hay una subdivisión, pero solamente hay dos tipos de transporte. En los procesos de transporte pasivo, las sustancias son transportadas a través de la membrana sin que la célula tenga que gastar energía. Eso grábenselo bien, apréndanselo bien. Si yo les estoy hablando en alguna otra clase, de transporte pasivo, les estoy hablando de aquellas sustancias que fueron transportadas al interior de la célula sin que haya gastado energía. Pero si yo les hablo de un transporte activo, pues estoy hablando de aquel transporte que necesita energía para poder pasar al interior de la célula. ¿Y cómo va a requerir esa energía? En forma de ATP. ¿Qué decíamos que es el ATP? Adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato, que está conformado ¿cómo? Por una molécula glucosa. ¿de qué? ¿De glucosa? No. No. Por una molécula de adenina, por eso el adenín. ¿Y 3 moléculas de qué? Fosfato. Exactamente. De ahí el por qué su nombre, adenín, Fosfato. fosfato, ¿sí? Adenina de 1, adenín, tri de 3 moléculas de fosfato, ¿sí? Entonces, el ATP se necesita cuando hay un transporte activo. Bien. Ahora, los procesos de transporte pasivo se pueden subdividir en dos. Pueden ser un transporte pasivo por difusión o un transporte pasivo por filtración. Por una parte, la difusión es un medio importante de transporte pasivo a través de la membrana para cada célula del cuerpo.
Y el otro proceso de transporte pasivo es la filtración, que suele ocurrir solo a través de las paredes capilares, y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, la difusión, que es un tipo de transporte, ¿qué? Pasivo. Pasivo, exactamente. Es aquel proceso por el cual las moléculas se desplazan de una zona en la que están más concentradas, o donde hay más, a otra zona en la que están menos concentradas, es decir, en donde hay menos, ¿sí? Todas las moléculas tienen energía cinética y existen gran cantidad de energías. Hablando de energía de movimiento, hablamos de energía cinética. Y cuando las moléculas se mueven al azar a grandes velocidades, chocan entre ellas. Y al chocar, ¿sí?, cambian su dirección de coalición. Y esto hace que este efecto de gran movimiento, ¿sí?, haga que las moléculas se muevan bajando su gradiente de concentración. Como la fuente de energía de las moléculas es su propia energía cinética, la velocidad de la difusión se ve afectada por el tamaño de las moléculas. Es decir, cuando una molécula es más pequeña, es mucho más rápida. A mayor temperatura, ¿sí?, mucho más rápida esa molécula también. Entonces, acuérdense de estos dos casos. Entre más pequeña, más rápida, y entre más alta su temperatura, mucho más rápida también. Un ejemplo de esto, chicos, y de la difusión es, imagínense ustedes que tengan una taza de café, ¿no? O bueno, 2 tazas de café. Una taza de café frío y una taza de café caliente. Ustedes ya se preparan sus 2 tés, ¿no? Pero le van a añadir un terrón de azúcar o una cucharada de azúcar, ¿sí? Pero no le van a dar vueltas. Y si quieren, háganlo, ¿eh? Si quieren, háganlo en su casa, experimentenlo. Pongan una taza de té fría y una taza de té súper caliente. Al mismo tiempo, le echan una cucharada a este, le echan otra cucharada a este, y sin que le muevan, lo dejan ahí, no sé, 1 a 2 horas, y van a ver, chicos, que la taza que no estaba caliente, la taza fría, el azúcar solamente se asentó hasta el fondo, mientras que en la taza que estaba caliente, el agua, ¿no?, el café, es tanta la velocidad o tanta la energía cinética que había entre estas moléculas, que chocaban entre ellas y que no hubo necesidad de agitarla, porque la temperatura hizo que hubiera energía cinética y que se disolviera solita. Entonces hagan la prueba. Este es un claro ejemplo de la difusión. Bien. Verán que en este café, entonces, sin que le hayan movido, está totalmente dulce, aun cuando no lo removieron. El motivo es que las células de azúcar, las moléculas, perdón, de azúcar, estuvieron moviéndose todo el día mediante energía cinética, y que finalmente, como resultado de su actividad, se distribuyeron suficientemente por el café como para endulzar pues toda la taza, ¿sí? A esto me refiero entonces con esta difusión. Hay un tipo de difusión que es una difusión simple, ¿sí? Hablando de los medios líquidos, de la membrana plasmática, es una barrera, vuelvo a repetir, física a la difusión. Sin embargo, las moléculas se difundirán a través de la membrana por 3 razones. La primera puede ser que son lo suficientemente pequeñas como para pasar por sus poros. Es decir, que aun cuando la membrana sea selectiva, si hay sustancias que son muy, muy, muy pequeñas, pues pueden pasar a través de los poros sin necesidad de energía.
o 2, que pueden disolverse en la porción grasa de la membrana, o 3, que hay un transportador de membrana que les ayuda a pasar, ¿sí? Y esto es sin necesidad, vuelvo a repetir, de tener energía. La difusión no asistida de solutos mediante la membrana plasmática o cualquier membrana selectivamente permeable recibe el nombre de difusión simple. ¿Sale? Entonces, esta difusión simple es la cual, como tal, la partícula pasa tal cual como es. No necesita ayuda de nadie ni de terceros. A esto se le conoce como difusión simple. Los solutos así transportados o son solubles en lípidos, ¿sí? O suficientemente pequeños como para pasar por los poros de la membrana. Por ejemplo, en el caso de los iones de cloruro, ¿no? Son tan pequeños que pueden pasar a través de la membrana como se puede ver en la imagen, ¿no? Imaginemos que estos son iones de cloruro y que son tan pequeñitos o un poquito más pequeños que esta parte hidrofílica, ¿sí? Y que sin problema pueden pasar al interior de la célula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta imagen, estos solutos son solubles en lípidos, son por naturaleza son solubles, no necesitan de una membrana que les diga, no, pues como eres insoluble, pues vente conmigo y yo te paso. No. Y pues pueden viajar al interior de la célula sin problema, ¿no? Porque son solubles en el agua, ¿no? Bien. La osmosis. Profa, Dígame. yo tengo una pregunta con respecto a la tarea. No sé si ya terminó de explicar lo de los tipos de transporte, ¿verdad? Pero la batería de mi celular se va a apagar y no estoy en mi casa y no tengo un cargador, y para no quedarme con la duda y poder hacer la tarea después. Entonces, ¿qué sería lo que dirían las tareas? ¿Tipos de transporte activo y pasivo, nada más? ¿O quería...? Exactamente. Los tipos de transporte es activo y pasivo. Y recuerden que de activos tenemos uno y de pasivos tenemos otra subdivisión. Sí, ok, profe, está bien. Gracias. Sí. Bien, y veíamos a la ósmosis entonces, ¿no? Esta ósmosis es la difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable como la plasmática, ¿sí? A esto se le denomina ósmosis. Debido a que el agua es muy polar, se ve repelida por el interior lipídico no polar de la membrana plasmática, pero puede, y de hecho lo hace, pasar fácilmente a través de los poros especiales llamados aquaporinas, o que son lo mismo que poros de agua. Son creados por las proteínas de la membrana, ¿no? Que podemos ver aquí, ¿sí? Estos poros. Y la ósmosis, pues hacia adentro y hacia afuera de las células está ocurriendo todo el tiempo a medida que el agua disminuye su gradiente de concentración. Es decir, que la concentración de agua puede ser aquí del 50 y del 50 aquí. Esta ósmosis para eso sirve, para que siempre haya una concentración equilibrada dentro y fuera de la célula. Porque si, por ejemplo, ya dentro de la célula ya no está el 50, sino que a lo mejor está el 80%, ¿sí? Entonces dice, no, ya estoy en el 80%, yo tengo que estar en el 50%. Lo que hace es que a partir de esta ósmosis o de este medio de difusión, pues sale agua al exterior para que otra vez esté 50-50, ¿sí? Profa, ¿ese sería un transporte pasivo? Este sería un transporte pasivo. Y recuerden, todo aquel que no necesita energía, la ósmosis tampoco no necesita energía, ¿sí? Y por último está la difusión facilitada, que también es un proceso pasivo, no necesita energía, ¿sí? Esta difusión facilitada
como su nombre lo dice, facilita el paso de ciertas sustancias necesarias. Por ejemplo, veíamos, ¿no? Una que es muy necesaria y que sí puede pasar sin problema es la glucosa, ¿sí? Que son insolubles en lípidos y demasiado grandes para pasar por los poros de la membrana. Esta glucosa en comparación, por ejemplo, de otras sustancias, pues es bastante grande, ¿sí? Entonces, tampoco necesita energía, pero tampoco puede pasar por estos poros que hay en la membrana. Entonces, lo que hace, según la ley de la difusión, es decir, que las sustancias descienden su propio gradiente de concentración o se utiliza un canal de proteínas de la membrana. Aquí es donde se utiliza este canal de proteínas que existen dentro de la membrana. Y una molécula de proteína que actúa como transportadora es necesaria como vehículo de transporte, lo que les decía. Primero, si son muy pequeñas, pueden pasar a través de sus poros. Si por naturaleza son solubles en el medio líquido, son solubles en agua, pueden pasar sin ayuda de nadie. Pero si son muy grandes y son insolubles en el agua, como es el caso de la glucosa, pues bueno, entonces ya necesitan de una proteína que las transporte, es como su boleto de viaje, ¿no? Necesitas tu boleto porque sin tu boleto pues no puedes pasar. Entonces este sería como el tercer ejemplo de el transporte pasivo, la difusión facilitada, ¿sí? En donde se necesita de una proteína para transportar o para que sea tu vehículo de transporte. Por ello, algunas proteínas de la membrana plasmática forman canales o actúan como transportes para mover a la glucosa y otros solutos pasivamente por la membrana y ponerlos a disposición para que las células los utilicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen, en esta imagen, ¿no? Tenemos a la difusión facilitada mediante un canal a través de una proteína, ¿sí? Sobre todo iones seleccionados según su tamaño y su carga, ¿no? Entonces, como son solutos pequeños, sin problema pueden pasar por ellos mismos. Pero como estos son solutos muy grandes o son solutos insolubles en lípidos, pues bueno, tienen que forzosamente hacerse amiguitos de una proteína que las pueda transportar hacia el interior de la célula. ¿Sale? Bien. La glucosa, el oxígeno y el dióxido de carbono entran muy continuamente al interior de la célula, donde se encuentran en menos concentración debido a que las células los están utilizando de forma constante. Esos son pues, gases y componentes en el caso de la glucosa que son esenciales para la célula. Y lo único que sí desechan constantemente pues es el dióxido de carbono porque es un producto de desecho de la actividad celular y este sale continuamente de las células hacia la sangre donde está pues en menor concentración. Solamente la acotación para que sepan cuáles sí entran y cuáles no entran continuamente. Y por otro lado, tenemos los procesos de transporte activo, los transportes activos. Vuelvo a repetir, esto es cuando la célula ¿sí? Necesita de energía para mover sustancias por la membrana y a esto se le denomina transporte activo. Los dos mecanismos más importantes del transporte activo son el transporte activo como tal y el transporte vesicular, que ahorita vamos a ver cuáles son. El transporte activo, entonces, es similar a la difusión facilitada. Es lo mismo, solo que aquí sí necesita de energía, ¿sí? Es similar a la difusión facilitada mediante un transportador descrito anteriormente, que se necesita de una proteína transportadora que combina reversiblemente con las sustancias que se van a transportar a través de la célula.
Solo que aquí el motor de difusión facilitada, en el anterior caso, en la difusión facilitada, es la energía cinética, ¿recuerdan? A mayor energía cinética, ¿sí? Chocan las células y pueden entrar, se pueden disolver sin problema, ¿sí? Se difunden. Mientras que en el transporte activo se utiliza ATP para suministrar energía a sus proteínas transportadoras y a esto se le llama bombeo de solutos, ¿sí? Por ejemplo, los aminoácidos y algunos azúcares o la mayoría de los iones son transportados por bombas de solutos. Estas sustancias se mueven en contra de los gradientes de concentración, es decir, en el sentido contrario en el que dichas sustancias se moverían naturalmente por difusión, lo cual explica la necesidad de energía en forma de ATP. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en la imagen que sería un transporte activo, ¿no? Las moléculas que se mueven desde baja a alta concentración, pues necesitan ATP, es decir, necesitan un empuje, ¿sí? Que va a ser el ATP o esta energía que se gasta para entrar desde donde hay una baja concentración a una alta concentración, lo cual no ocurre en el transporte pasivo, porque en el transporte pasivo pues se mueven al revés, se mueven desde donde hay una alta concentración a una baja concentración, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos meter aire a un globo, ¿no? Es mucho más fácil soplarle al globo, meter aire, meter este gas, ¿no? Que sacarlo. Ajá. Sobre todo si hay cierta presión en el globo, ¿no? Bien. Entonces, un ejemplo muy claro de esto puede ser la bomba de sodio-potasio o el bombeo de sodio-potasio. Permítanme. Que simultáneamente transporta iones de sodio, ¿sí? Tanto al exterior de la célula, que se mueve el sodio, y al exterior de la célula se mueve potasio. Perdón, hacia el interior se mueve potasio. Esta bomba de sodio-potasio o este intercambio de estos dos iones, pues bueno, son absolutamente necesarios para la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ejercemos un movimiento, por ejemplo, si quisiéramos hacer un cierto tipo de ejercicio, por ejemplo, correr, ¿no? Nosotros entonces necesitamos de esa transmisión de impulsos nerviosos para que, sin duda alguna, nuestros músculos respondan a este estímulo que queremos o que le mandamos a nuestras células nerviosas, ¿sí? Hay más iones de sodio fuera de las células que dentro de ellas, de modo que tienden a permanecer en la célula a menos que ésta utilice ATP para forzarlos a bombearlos hacia afuera. Del mismo modo, hay relativamente más iones de potasio dentro de las células que en el líquido extracelular. Y los iones de potasio que se filtran hacia afuera de las células deben ser activamente bombeados de nuevo hacia adentro. Lo que pasa aquí en la imagen, vean, tenemos el líquido extracelular, el líquido intracelular, ¿sí? En donde va a pasar el sodio, ¿no? A través de este bombeo estimula la fosforilación del ATP, lo cual causa un cambio de la forma en la proteína. Es decir, como va a entrar sodio, necesita energía de ATP, pues va a volver ADP. Es decir, se fosforila, a esto se le llama o se transforma, ¿sí? Y entonces intercambia una molécula de sodio y pierde una molécula de potasio. Es así como entra, ¿sale?
Es así como puede entrar esta molécula de sodio. Y entonces aquí en este medio intracelular pues hay potasio. Por cada sodio que entra debe salir un potasio. El cambio de forma pues expulsa el sodio al exterior, se une con el potasio extracelular, lo que causa la liberación de un grupo fosfato, que sería este que tenemos aquí. Y la pérdida de fosfato restaura la forma original de la proteína del bombeo, se libera el potasio, ¿sí?, al citoplasma y a los lugares donde estuvo el sodio. Y se vuelve a repetir este ciclo. Bien. No quiere cambiar. Y por último tenemos al transporte vesicular. Este transporte vesicular que implica ayuda de ATP, pues mueve sustancias hacia adentro o hacia afuera de las células sin tener que cruzar la membrana plasmática. De esto hablábamos cuando teníamos el transporte, también el transporte activo, ¿sí?, en donde hay un transporte vesicular que hay dos tipos de transporte vesicular, que puede ser exocitosis y endocitosis. La exocitosis, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Fuera de la célula, saca sustancias de la célula, ¿sí?, que es el medio por el cual las células secretan algunos tipos de hormonas, secreta mucosidad y otros productos celulares que expulsan ciertos desechos celulares, ¿sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que el producto se empaqueta, ¿sí? Es como enviar un paquete, ¿no? Yo soy el centro de mando, soy la célula, ¿sí? Empaqueto el producto, ¿sí? Y esto es gracias al aparato de Golgi, en una pequeña vesícula o en un saco membranoso, que es esta que tenemos aquí. A esto se le llama pues vesícula secretora, lo empaqueta, ¿sí? El sarco o este sarco o esta vesícula emigra a la membrana plasmática, se une con esta membrana y entonces la zona unida se rompe derramando todo el contenido del saco fuera de la célula, lo que ocurre en esta tercera imagen, ¿sí? Entonces a esto se le llama exocitosis. Y la endocitosis quiere decir dentro de la célula, es aquel proceso en el cual también se requiere ATP, pero en donde, a diferencia del anterior, aquí se absorben dentro de la célula, ¿sí? Y son sustancias extracelulares metiéndolas en una pequeña vesícula membranosa. Una vez que se ha formado esta vesícula o este saco también, se separa de la membrana plasmática y se desplaza hacia el citoplasma, donde se une con un lisosoma y sus contenidos son digeridos por enzimas lisosomales. Si estas sustancias absorbidas son partículas bastante grandes, por ejemplo, alguna bacteria o alguna célula muerta que ya no se necesita, son separadas del entorno externo, por extensiones citoplasmáticas. El proceso de endocitosis se denomina entonces fagocitosis, que puede ser que come a ciertas células, ya sean células muertas o bacterias, para poder sacarlas de esta célula. Lo que ocurre en la imagen, ¿sale? En donde pues se forma el saco, ¿sí? Se une y por último lo saca del medio intracelular hacia el medio extracelular. O puede ser que también se lleve a cabo una forma de endocitosis llamada pinocitosis, que quiere decir que si las pueden tragar o si las pueden comer, pues bueno, se llama fagocitosis. Y si las pueden beber a estas células,
¿sí? En forma de gotitas de líquido, pues se le llama pinocitosis, es decir, que beba estas células que ya no se necesitan, ¿sí? Entonces las repliega hasta que forma un pequeño hoyito y se rodea la musculatura, la gota de líquido extracelular que contiene proteínas de estas grasas. Bien. Entonces, estos son los últimos dos procesos de transporte activo, exocitosis y endocitosis, ¿sí? La diferencia entre estas dos, pues una que es fuera de la célula, ¿sí? Que es decir, saca sustancias de las células, ¿sí? Y la endocitosis lo hace dentro de las células, pero finalmente también las expulsa. Bien. Por último, entonces, la actividad que ustedes van a hacer es, según lo que vimos el día de hoy, pues van a realizar un cuadro donde expliquen cada uno de los tipos de transporte, colocando primero en una columna su nombre, ¿no? Por ejemplo, el transporte pasivo y el transporte activo. Dentro del transporte activo, cuáles son los diferentes transportes o subdivisión, y dentro del transporte pasivo, cuáles son sus subdivisiones, ¿sí? Y en qué consiste cada tipo de transporte. ¿Sale? Lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer a mano, en hojas blancas, ¿sí? Recuerden tomarle foto o escaneo en JPG o en PDF para poder subirlo, ¿sí? Y no olviden colocar en su trabajo en la parte superior derecha, con puño y letra, nombre, fecha, semestre y por último su firma, ¿sale? Para que pueda ser calificado. Si no tiene todo lo que se les está pidiendo, pues bueno, va disminuyendo su calificación. Entonces, ¿hay alguna duda? No, profesora. No. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Y bueno, esta presentación no la vamos a tener en la plataforma. Lo tienen ya en la plataforma. Ah, caray. A ver, espera. Maestra, también debe de contener, bueno, el cuadro que vamos a hacer, lo que acaba de decir de exocitosis y endocitosis. ¿Cómo, perdón? Que si el cuadro también debe de llevar lo que nos acaba de mencionar de exocitosis y endocitosis. Sí, porque es un tipo de transporte activo. Ok. Sí, maestra, gracias. Maestro, de hecho estoy en la plataforma y no viene la presentación. ¿No está? Nada más no, nada más la actividad como tal, pues. Lo que acaba de decir, ahí viene nada más. Estoy en la plataforma, pues. Permítanme, déjenme lo reviso entonces. Bueno, al menos en la mía no está. No sé si ¿Alguien más no le aparece? A mí sí me aparece. No, a mí no. No me Ángel. quiere, ¿o por qué, maestra? A ver, Ángel, ¿alguien más puede revisar ¿Dónde? si le ¿ya aparece? te metiste directo por la materia? Sí, güey.